Plaza Podcast. El Senado de Alicante Plaza. Dictador, autócrata, autoritario. ¿Cuántos calificativos habrá recibido el gobierno de España de Pedro Sánchez por parte del Partido Popular, por parte de la oposición? Y sin embargo, pues todos esos apelativos, todos esos atributos, todos esos vicios, parece ser pues que no han sido motivo suficiente pues para que el Partido Popular no llegase a un acuerdo con el Partido Socialista para renovar, tras 5 años, el Consejo General del Poder Judicial. El problema que tiene pues este ambiente político tan caldeado, tan tensionado, pues es que creo que los políticos no son conscientes de que se tienen que poner de acuerdo entre ellos, de que son interlocutores mutuos y de que les pagan, de que les pagamos. Tampoco me gusta mucho a mí esta frase de les pagamos, para que se pongan de acuerdo. Y si tú te tienes que poner de acuerdo con la persona con la que has estado pues con rifirrafes constantes, con más tensión que nunca, ya tuvimos el otro día, la semana pasada en Alicante Plaza, a José Manuel García Margallo en la entrevista, y dijo pues que no recordaba un tiempo tan tensionado como el que vivíamos a día de hoy. Y desgraciadamente, sobre todo cuando ese acuerdo, el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial, aparte de ser ciertamente incoherente, que despotriques de un gobierno y llegues a un acuerdo con el partido de gobierno, esto es como si Nicolás Maduro llegase a un acuerdo para renovar las instituciones de Venezuela, ¿no? Porque si calificas, y seguramente pese al acuerdo, el Partido Popular seguirá calificando de autoritario y de dictatorial, y de intentar pues dar un golpe al Poder Judicial. Pues si el Partido Socialista quiere dar un golpe al Poder Judicial, si el gobierno de Pedro Sánchez quiere dar un golpe, pues el Partido Popular se lo ha puesto en bandeja, llegando a un acuerdo con ellos, ¿no? Es decir, es ante todo curioso, ¿no? Por eso creo que deberían rebajar la tensión y saber que esa tensión, cuando se llega a acuerdos posteriores, lo que genera es desorientación por parte de la ciudadanía, ¿no? Una sensación de estás llegando a acuerdos con gente a la que calificabas de dictador. Me recuerda bastante, ya lo hablamos y no tiene que ver, a cuando los señores de Vox pues acusaban al PP de ser una estafa, pues forma su gobierno con esa estafa, ¿no? Las incoherencias de los políticos de hoy en día, desgraciadamente. Los jueces están en entredicho, ¿no? Se habla de que los jueces se tienen que escoger entre ellos. En este acuerdo de renovación del Consejo General del Poder Judicial se habla de que hay una futura promesa de que eso sea así. Esperemos que no sea como la promesa de Mariano Rajoy en 2011 de despolitizar la justicia en España, la elección de los jueces, y fue una más de las grandes promesas que incumplió ese año, y quizá por eso perdería en 2015 la mayoría absoluta, ¿no?, con la que le brindaron los españoles. Están, como digo, en entredicho los jueces, y al final se han acogido a una conformista renovación del Consejo General del Poder Judicial, y por eso llama mucho la atención pues el caso de Mónica Oltra, ¿no? Un caso pues que primero se archiva, sí que es verdad que era de forma provisional, pero sin embargo ahora se ha vuelto a reabrir ante los argumentos de la acusación particular. Creo que los jueces deberían tener un poco más de diligencias a la hora de juzgar, sobre todo dada la situación que está tan mediatizada a día de hoy. Y digo esto, y quizá los tenemos demasiado en un pedestal, ¿no? Creo que de la misma forma que hay malos profesionales en otros campos, también hay jueces pues que quizá deberían hacer mejor su trabajo. Y creo que no hay que tener pues problema en decir eso, porque de la misma forma que son personas y tienen sentimientos, también se equivocan. Y los buenos jueces son buenos jueces precisamente porque hay malos jueces. Si todos los jueces fuesen buenos, pues no habría distinciones entre los que hacen bien su trabajo y los que no lo hacen.
creo que deberíamos pues reflexionar y dejarles y tratarles con respeto, pero también con el rigor con el que se trata a otras profesiones. Bienvenidos al Senado de Alicante Plaza. Comenzamos. En la recomendación literaria de hoy de nuestra librería de cabecera, Pincho Nancó, pues hablamos de un libro que viene bastante al caso, titulado La factura de la injusticia, escrito por Juan Mora Sanguiteni, que habla precisamente pues de la lentitud de la justicia en España. Una lentitud que tiene que ver con la cantidad de recursos que hay, a diferencia de otros sistemas judiciales, como el británico, donde no hay tanta lentitud, y pone también en el foco a los jueces y la tecnificación, el uso de las nuevas tecnologías en el anticuado sistema español. Tenemos tiempo de tertulia, mesa de análisis. Nuestros senadores ya pues han ocupado sus escaños, ya están aquí conmigo, y hoy pues me acompañan Fernando Riera. ¿Qué tal? Nada, bien hallado. Encantado de volver a ocupar este escaño con vosotros. Un placer. También está Miguel Bolina. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues nada, invitado, honrado y agradecido. Aquí estamos. Como siempre, ¿eh? Y Antonio Ordiz. ¿Qué tal, Antonio? Muy bien, estupendamente aquí con vosotros. Es un placer. ¿Habéis jurado ya vuestro cargo? Tenemos aquí... Habéis prometido, tenemos aquí la Constitución. Sí, hemos prometido eso y ahora vamos a firmar la nómina mensual. por ser senador, ¿no? Estamos por un cero más, un cero menos, estamos ahí, estamos discutiendo. Sí. Y estáis aforados también, ¿eh? O sea, también, aquí estamos. Eso nunca viene mal. Es un chollo, lo que para algunos también es un chollo, ¿no? Y de hecho esto se ve pues con cierta polémica, ¿no? Y dado pues el sistema judicial que tenemos en España, pues que fue cambiado en el 86 por Felipe González, que antiguamente se escogían, pues era un poco más equitativo, en el que los jueces pues intervenían en la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Hoy en día el peso político es mayor, ¿no? Y como sabéis, la semana pasada se renovó por fin el Consejo General del Poder Judicial tras 5 años. Recordemos que se bloqueó por un famoso WhatsApp que decía: tenemos bien atado uno de los tribunales, ¿no? del anterior presidente del Consejo General, y digamos que eso generó mucha polémica y hubo ahí un bloqueo, ¿no? Que ha durado desgraciadamente demasiado, ¿no? Y hasta la Unión Europea ha pedido presión. La Unión Europea sigue pidiendo que haya un sistema de elección libre para los jueces. Me llama mucho la atención pues que en este acuerdo, ¿no?, firmado por Partido Popular y Partido Socialista, se dice en un futuro habrá pues una elección por parte de los jueces, ¿no? Me suena más a un brindis al sol, a una promesa, a una forma de ganar tiempo, ¿no? Y decía lo del chollo porque en ocasiones pues se mira con cierto recelo pues la independencia judicial de, oye, ¿qué tipo de independencia van a tener unos jueces que son escogidos por determinados partidos políticos, ¿no? Es decir, que quizá no sea un sistema pues que esté libre de que los determinados jueces pues tomen partido, y nunca mejor dicho, para prosperar en su carrera judicial. Digo esto precisamente pues porque está en entredicho bastante la justicia con determinados casos. Me llama mucho la atención, por ejemplo, lo de Mónica Oltra. Es decir, sí que es verdad que era provisional. Por un lado se archiva la causa y tras determinadas presiones de las acusaciones particulares se ha vuelto a abrir y Mónica Oltra vuelve a estar imputada, ¿no? Eso hoy en día pues es curioso, que a lo mejor los jueces deberían tener un poquitín más de cuidado a la hora de dictaminar ese tipo de decisiones, porque están en el ojo del huracán más que nunca, ¿no? Vayamos por partes, ¿no? Quería saber pues vuestra opinión sobre esta renovación del Consejo General del Poder Judicial, ¿no? ¿Creéis que es un pacto beneficioso? Me llama mucho la atención que el Partido Popular lleva pues años diciendo que el gobierno de Pedro Sánchez es dictatorial y ahora acaban de pactar pues
pues el Consejo General del Poder Judicial con ese gobierno que en teoría es dictatorial, ¿no? Esto es como si la oposición pactase los órganos con Nicolás Maduro, ¿no? Por poner un ejemplo en Venezuela, ¿no? ¿Qué opináis, Fernando? Bueno, yo creo que ya era hora. Que hemos estado 2000 días, creo que he leído por ahí, que hemos estado con un Consejo General del Poder Judicial esperando a ver si esta gente se ponía de acuerdo o no. Y yo creo que es un acuerdo que bueno, que como digo, llega tarde, ¿no? Es un acuerdo que pasa de que haya una mayoría conservadora en el CGPJ a que haya una mayoría incierta, porque bueno, el acuerdo que han llegado ha sido que ahora el presidente se tiene que elegir por consenso entre los vocales, cosa que yo particularmente celebro, y que además insta al nuevo Consejo a que en un plazo de 6 meses presenten una propuesta de reformar el Consejo General, sobre todo en aras a lo que tú comentabas, ¿no? De que los políticos quiten sus manazas del órgano de gobierno de los jueces y que realmente sean los propios jueces quienes elijan quienes quieren que les lidere, ¿no? A mí me da un poco de vergüenza que haya tenido que venir la Unión Europea a hacer un poco de árbitro entre yo no hablé tanto del gobierno sino del PSOE, porque es un acuerdo que ha suscrito el PP con el PSOE. Sumar se ha sumado, nunca mejor dicho, es un acuerdo que ha celebrado, Podemos lo ha criticado, como no, pero un poco después de distanciarse de Sumar, que hagan parecer que son cosas distintas. Pero a mí me ha causado un poco de estupor ver que ha tenido que venir la Unión Europea a hacer de árbitro y un poco a tirar de las orejas a la clase política española para que se pongan de acuerdo en una cosa que debería producirse con normalidad democrática, que es la renovación del órgano de gobierno de los jueces. Miguel. Bueno, cuando yo creo que la Unión Europea viene demasiadas veces a España. Entonces yo creo que cuando viene demasiadas veces, porque al final viene para todo, y nunca viene para darnos las gracias, sino para darnos un toque de atención, es porque algo no estamos haciendo bien. El problema es que ese algo ya es indefinido, no es el nombramiento del Consejo, sino son muchas cosas, ¿no? Las ayudas, en que no gastamos el dinero, y otras cosas, ¿no? Pero bueno, este no es el tema de hoy. El tema de hoy es el nombramiento, o parte del tema de hoy, y evidentemente esto es como todo en la vida, ¿no? Vales más por lo que callas que por lo que dices, ¿no? Entonces, ¿qué habrá detrás de ese pacto entre el PP y el PSOE para que ya se haya desbloqueado este Consejo? Evidentemente ya estamos viendo cosas que chirrían, ¿no? El mayor caso de corrupción de España, como es el caso ERE, Griñán va a quedar como que no ha pasado nada. Los catalanes también, que han hecho y han querido, y han hecho y siguen haciendo lo que quieren, sí, con toda impunidad. Es decir, evidentemente no está bien la cosa. Y cuando se toma ese tipo de decisiones que molestan, estoy totalmente convencido, a los ciudadanos, porque de hecho solo hay que ver las estadísticas de cuánta gente va a votar en cada elección. Las últimas de la Unión Europea, casi el 50% no fue a votar, o más del 50% no fue a votar, pero es que en las autonómicas, las locales, las nacionales, pasa lo mismo, casi un 40% de gente que no vota o vota en blanco. Esto la gente aún, no sé, los políticos no se están dando cuenta, o si lo saben, porque yo creo que tontos no son, lo saben, les da exactamente igual. Entonces, a mí este pacto está bien, porque había que desbloquear, pero claro, si es el gobierno, si es el Parlamento los que deciden a estos jueces, que ponen a una serie de personas ahí arriba, pues lógicamente vamos a seguir teniendo un sistema politizado donde el sistema controla todo el entramado de la ciudadanía. Por tanto, la objetividad yo la pongo en duda. La pongo en duda. Evidentemente hay que creer en el sistema, hay que creer en nuestros jueces, pero lógicamente cuando tú robas una gallina y te caen 2 años y uno roba 100 millones de euros y se va a su casa, evidentemente esto a mí me hace que pensar. Antonio. Yo con el tema del Poder Judicial y la justicia tengo 2 almas, ¿vale? 2 almas. Cuando ves la comparación con el resto de países democráticos, ves unos países como Estados Unidos, que yo creo que es un país democrático, al menos el que todo el mundo pone como ejemplo, como país democrático de libertades, donde los jueces los eligen los ciudadanos.
y los eligen con arreglo a la ideología del juez, a lo que ha hecho el juez. Y si haces caso de las películas americanas, al menos de las series, de las que de verdad hacen una revisión a la vida americana, se ve que los fiscales y los jueces toman decisiones a veces judiciales que les beneficia como imagen para que le vuelvan a volver a elegir, más que dando justicia, ¿no? Con lo cual, que ese planteamiento es bueno o es malo, no lo sé, pero es un país democrático. Ves otros países como España, que yo creo que España es una democracia, aunque estamos aprendiendo, que los partidos políticos nombraban a los jueces y más o menos esto funcionaba, iba funcionando. Sí que es cierto que en diferentes sentencias decían ¿cuántos jueces hay conservadores? ¿Cuántos hay? Y luego te sorprendía que un progresista, en teoría, entre comillas, votaba propuestas del conservador. Yo creo que la inmensa mayoría de jueces en España son jueces honestos, honrados y todo. Pero como en todas partes y en todos los sectores y todos somos personas, y habrá unos más serios y otros menos serios. Unos que se dejarán manipular por los partidos políticos y otros que no. Yo el sistema de elección entre ellos, no lo sé, porque dentro de la política, dentro de la judicatura seguro que hay política, seguro que hay gente conservadora, gente progresista, porque son personas, tienen cerebro, piensan, tienen sentimientos, y igual que unos del Madrid o del Barça, pues habrá unos que sean de izquierda, otros de derechas, otros de medio centro. Habrá gente que pondrá la ideología por encima o verá desde el punto de vista ideológico un hecho y otros no. Si no, no se entiende lo que ha hecho el Tribunal Constitucional, que está, para mi bajo modesta opinión, y el otro día lo comentaba José María Asencio en su columna en un periódico de Alicante, el Tribunal Constitucional está asumiendo funciones del Tribunal Supremo. No se puede volver a juzgar los seres. Y el Tribunal Constitucional, que es mayoría progresista ahora mismo, está volviendo a juzgar los seres y viendo qué es delito y qué no es delito. Para eso no está el Tribunal Constitucional. Y en cambio no pasa nada. El Tribunal Constitucional hace un mes dice que el voto telemático que hubo en las Cortes en las Cortes catalanas hace unos años no era válido porque es inconstitucional, y resulta que ahora se ha vuelto a hacer hace un par de semanas. Y el Tribunal Constitucional no ha admitido a trámite la denuncia del Partido Popular y de Vox contra ese voto, porque dice que es constitucional. Están manipulando decisiones anteriores del Tribunal Constitucional. Entonces, claro, a mí todo eso de verdad que me hace dudar si de verdad el sistema de elección propia, el de partidos, no sé qué puede ser mejor, pero yo, si independencia, es que me parece que va a ser muy difícil que exista mientras que los que juzguen sean personas. Quería preguntaros, ¿no? Al final, ¿no? Sí que es verdad que en España, digamos que siempre ha habido un poco la apariencia, sobre todo pues con lo que has dicho, ¿no, Antonio?, del sistema de elección, ¿no? Era uno y se cambió en el 86. Rajoy prometió cambiarlo en el 2011, pero no fue más que una de sus grandes promesas incumplidas, ¿no? De hecho, cuando has hablado de los sentimientos, me he acordado de él, ¿no? De esa famosa frase, ¿no? De somos sentimientos y tenemos seres humanos, ¿no? No sé si os acordáis de esa frase, que no sé si estáis leyendo, por cierto, las crónicas de Rajoy de la Eurocopa. No. Yo no. No, como había aquí balones, ¿no? en el plató, pues vamos a darle... No sabía que estaba haciendo crónicas. Sí, pues... Sí, en el debate, ¿no? En el debate, os la recomiendo. Desgraciadamente, la crónica de la judicatura en España, del sistema judicial, pues no son tan jocosas, vamos a llamarlo, en las de Mariano Rajoy, y a veces cuando vemos casos como el de Mónica Oltra, ¿no? El caso pues de... sí que es verdad que era provisional el archivo de la causa, y ahora de repente se vuelve a abrir otra vez la causa por, como he dicho antes, por presiones, ¿no? Quería preguntaros como ciudadanos, ¿no? ¿Qué percepción tenéis del sistema judicial, de unos jueces pues que, como digo, siempre han estado un poco el sistema entredicho, pero vivíamos un poco en la ignorancia, ¿no? Era como el gran elefante en la habitación que nadie quiere ver, ¿no? Y ahora pues sí que es verdad que
se pone más en boga, ¿no? Quizá porque Europa está presionando desde atrás, ¿no? Pero ¿qué percepción tenéis de, oye, imputas a una persona, se la deja de estar imputada y de repente pues decides otra vez imputarla? Es decir, ¿qué percepción tenéis como ciudadanía? ¿Creéis que los jueces deberían pues tomarse un poquito pues con más diligencia, y nunca mejor dicho, en el argot jurídico, pues su trabajo? Es decir, deberían tener más cuidado y saber que hoy en día están más en entredicho, porque recordemos que Mónica Oltra y Compromís, bueno, o sus colegas de Compromís o los que eran, están diciendo que está habiendo lawfare, ¿no?, contra Mónica Oltra, ¿no?, de que está habiendo pues una cacería de la extrema derecha, ¿no? Yo, aquí perdóname, pero es que yo me enciendo, y perdonar que me salte a lo mejor el turno, pero vamos a ver, estás comentando lo de Mónica Oltra no es nada. Vamos a ver, estamos en un sistema jurídico que es garantista. Es decir, hay una primera instancia, una segunda, una tercera, hasta que llega al Tribunal Supremo en Madrid, que es el último eslabón, y ahora parece ser que es constitucional también. Pero bueno, vamos a dejarlo en el tribunal. Lo que le ha pasado a Mónica Oltra es lo que le ha pasado a miles de políticos en este país. Pues que no nos acordamos que Andrés Llorens ha estado 14 años con juicios donde ha sido absuelto, donde el señor Briones ha recurrido, ha vuelto a ser absuelto, vuelve a recurrir al Tribunal Supremo, y se han tirado 14 años para ver. Si Mónica Oltra tendría que estar dando gracias de que solo lleva 3 años o 4. Vamos a ver, es que lo de Mónica Oltra no es una presión al juez, es que ha habido una acusación que ha presentado unos argumentos y el juez los ha visto o ha entendido que son argumentos razonables y ha pedido que se vuelva a abrir, ha reabierto el caso para seguir investigando. Pero es que eso es normal, eso no es ni lawfare ni como se le quiera decir. Eso es lo que ha ocurrido siempre. Es decir, aquí el señor Briones, que ha sido fiscal de la audiencia provincial y ahora está en el Tribunal Supremo como premio encima, cada vez que un político de un partido político, sobre todo del Partido Popular, que había sido acusado por él mismo por anticorrupción, era absuelto por el juez, recurría al puesto siguiente. Es decir, si era un juzgado, iba a la audiencia, si era la audiencia, iba al Tribunal Supremo. Y resulta que nadie decía, Compromís en ningún momento dijo que eso era hacer política a los jueces. En ningún momento. ¿Por qué? Porque le venía muy bien para ganar votos. Y ahora está diciendo lo contrario que decía. Yo, de verdad, que es que, perdóname que me caliente, pero es que creo que lo peor que puede haber en política es la incoherencia. Y es lo que más estamos viendo ahora mismo, ¿eh? Es lo que más estamos viendo ahora mismo. Es igual que lo que comentabais antes. Es que Europa ha tenido que meterse. No, Europa no se había metido. Decía que los jueces tenían que ser elegidos por ellos mismos. Europa se ha metido porque el Partido Popular hubo un momento que dijo, ya no negocio más. Si usted quiere negociar Pedro Sánchez, lo tenemos que hacer en Bruselas. Y se le criticó al Partido Popular un montón del por qué había tomado esa decisión. Y yo fui el primero que dije, joder, Feijóo, tienes que decir que tenemos que irnos. Yo fui el primero en pensarlo. Pero claro, luego cuando lo piensas finalmente dices, claro, es que con Pedro Sánchez es muy difícil ponerte de acuerdo sin que te engañe. Entonces, o hay un mediador objetivo como era la Unión Europea, o era muy complicado. Y yo creo que gracias a ese paso del Partido Popular, que a mí en principio no me gustó y pensaba que no era, creo que ha sido el motivo por el que al final se ha podido llegar a un acuerdo medianamente, al menos por lo que ponen los medios de comunicación estos días, medianamente aceptable dentro de lo que podamos criticar, ¿no? Pero... Fernando. Y sí, perdona, que me haya saltado. No, esto es dinámico, seguro que a Jorge no le importa. No, hombre, hablas con libertad, ¿eh? Y no pasa nada si te calientas, ¿eh? No, es que de verdad hay cosas que no... Sí, a ver, yo es que creo que al final en este país la mayor parte de la justicia que se imparte no se imparte en el Tribunal Supremo ni en el TSJ, se imparten en audiencias provinciales y en juzgados de primera instancia, ¿no? Entonces yo aquí sí que voy a hacer yo un poco de abogado de los jueces y defender a esa mayoría de jueces que están como un poco abstraídos de todo el politiqueo que estamos comentando.
No obstante, bueno, Antonio ha señalado perfectamente el caso de Andrés Llorens, pero lo hemos visto hace unas pocas semanas, la sentencia absolutoria de Paco Camps, o sea, sí, Sonia Castedo también, Sonia Castedo. O sea, lo vemos muchas veces y claro, a mí que esta gente, la gente de compromiso del entorno de Mónica Oltra, esté tan soliviantado de alguna forma, ¿no?, con esta rectificación, es que precisamente, como señalaba Antonio antes, el sistema es garantista, y precisamente porque el sistema es garantista, cuando hay un juez, en este caso de la Audiencia Provincial, que ha recibido otra denuncia de la acusación y entiende que hay que reabrir la instrucción del caso, pues se reabre y ya está. Y si no ha hecho nada, tendrá una sentencia absolutoria y no pasará nada. Pero es que, o sea, y me iría a casos más extremos. ¿Cuánta gente ha estado en prisión preventiva y luego ha tenido una sentencia absolutoria o se ha archivado el caso por falta de pruebas? El caso de Sandro Rosell, por ejemplo. Justo te voy a decir yo. El caso del expresidente del Barcelona es uno de los más sangrantes. 2 años en la cárcel. Y al final esta señora se está quejando de que le han reimputado, o bueno, ahora no se llama así, se dice investigado. Sí, vale, le han vuelto a investigar y este hombre que ha estado 2 años en la cárcel de gratis, con luego una sentencia absolutoria o un archivo por falta de pruebas. O sea, creo que también hay que poner las cosas en su justa medida. O sea, yo siempre te quiero decir que en el caso de Mónica Oltra, evidentemente hay una cuestión que hay que valorar, es la presión mediática, es la presión política y luego están las cuestiones legales, ¿vale? Entonces, por tanto, coincido con lo que están diciendo los compañeros, pero sí que es cierto que el caso de Mónica Oltra en Comunidad Valenciana es un caso especial, como lo ha sido también de Paco Camps y lo serán otros, que bueno, se abrirán, se cerrarán y hay que, como he dicho anteriormente, creer en la justicia, aunque no nos guste el proceso. Ella, yo creo que también es cierto que ha sido un azote, ¿no?, sobre todo de la derecha. Y, lógicamente, esa presión, y también hay que entender que ella llegó, y su partido llegó, el que creó en su día Pascual Moyà, Compromís, llegó hasta donde llegó, pues gracias a la presión y a abrir tantas causas posibles contra concejales del Partido Popular en toda la Comunidad Valenciana. Entonces, yo creo que esto gratis no le va a salir, y como ya dije un día aquí, evidentemente le están dando de su medicina. Aunque sea duro decirlo, no lo digo gratuitamente, es una manera de contarlo, pero lógicamente ella ahora va a tener que pasar por un proceso por donde ella fue la que abrió el camino, y va a tener que aguantar, pues ahora, pues este tipo de situaciones que son totalmente legales, como ha dicho Antonio, y por tanto, bueno, vamos a ver en cómo acaba, pero lógicamente no es un caso normal ni habitual, ni tampoco creo que es un caso muy común, ¿no? Entonces ella es un cargo muy visible, ahora ya no es nada, pero lógicamente ella tiene unas connotaciones políticas muy, muy claras y evidentes. Yo lo que sí que entiendo, que una de las cosas que deberíamos de exigir todos es que se cumplan los plazos de investigación, los plazos judiciales que en teoría son marcados, pero que se saltan. Es decir, no puede ser que Andrés Llorens, Sonia Castedo, Paco Camps, Mónica Oltra ahora, no voy a hablar solo de los de uno o de los otros, estén 14 años para saber si uno es culpable o inocente de haber firmado un documento o de haber hecho no sé qué. Otra cosa es que digas, mire, es que hay una trama de 50 personas que han, no sé, que sea tan complicado, pero saber si se había dado un documento al señor Ortiz, Sonia Castedo, o saber si Andrés Llorens había firmado un documento que daba una plaza, no sé, arreglar una plaza que hasta los vecinos decían que se la habían pedido ellos, que no había nada. Pero 14 años porque haya un fiscal que cuando se archiva vuelva a recurrir, se tiran otros 4 años hasta que haya juicio, vuelve otra vez, y así la vida de una persona se le amargue, y ahora es Mónica Oltra, y puede ser, pero yo tengo amigos y compañeros de partido que les ha pasado eso, y la verdad es que es triste verlo, y que resulte que a ningún juez, a ningún fiscal, a nadie le pase nada, cuando han gastado cientos de miles de euros de dinero público, y resulta que al señor Camps, por 2 trajes que en teoría valían 500 euros, le hicieron 168 páginas en el país, y un fiscal que se gasta cientos de miles de euros en recurrir, y todo archivado, resulta que le ascienden al Tribunal Supremo.
Es que son esas incoherencias que dices, vamos a ver, por favor, dejen de dar clases de moralidad y pónganse de verdad a hacer lo que tengan que hacer, que es hacer las leyes, los políticos, para que los jueces las cumplan y no tengan más y tengan sanciones. Igual que tiene sanción un policía que hace una cosa mal, o un médico que hace una cosa mal, los jueces también y los fiscales. Yo no sé por qué tienen que haber sectores que no tengan consecuencias. Y luego está también el tema de lo que llamamos la pena de telediario, que es a usted le imputan, pues por lo que citabas tú, ¿no? Porque no sabemos si has firmado un papel que no debías firmar, lo que sea. En cuanto te imputan, ya condenado mediáticamente y además siempre pasa que las imputaciones son muy mediáticas, pero las absoluciones no. Entonces, mucha gente en el imaginario colectivo está el esto de que Paco Camps es un ladrón porque no sé qué de los trajes, y luego la realidad es que le han... 10 juicios, claro, 10 absueltos. O archivados porque no habían. Y 15 años arrastrando esa duda, ese dedo acusador y esa sombra de sospecha que luego al final se demuestra que no era tal, ¿no? Entonces, al final, creo que si el sistema es garantista también debería... El problema de la justicia no es que sea parcial, imparcial, es que es lenta. Y al final, sí, lo que dice Antonio, vas recurriendo a otra instancia, y al final arrastras un caso 15 años. Claro, y por eso digo, la vida a una persona. Por eso un poco vuelvo al principio. ¿Qué prefiero? ¿Una carrera judicial que se elige entre ellos todo el 100% de los jueces, sin saber realmente quién está eligiendo a quién y cómo se eligen? Bueno, cómo se eligen sí, porque sería público, pero ese entramado político interno para llevar a los jueces arriba, sin saber qué ideología, o que sabiendo quién nombra en el Parlamento, que es la soberanía popular está en el Parlamento, sea quien nombre a un núcleo importante de jueces, sabiendo que unos son propuestos por la izquierda y unos propuestos por la derecha, porque al menos sabemos, es igual que cuando ves un periódico. Yo ya veo un periódico, ya sé más o menos qué tendencia tiene. Entonces, a mí que me diga, no, somos libres, somos tan... Venga, pues si usted siempre escribe a favor de uno y en contra de otro, algo hay aquí, ¿no? Pues yo sé que al menos si esos jueces me los ha preparado o los ha propuesto el Partido Socialista, voy a entender que son personas de una ideología de izquierdas. Porque es cierto que los jueces tienen todo el derecho a interpretar la ley. Porque para eso están también. Y la ley las hace el Parlamento y luego tú las tienes que interpretar. Entonces, por eso digo que tengo dos almas yo con el tema judicial. Dejarlo cerrado y que entre ellos se elijan sin saber qué, o quiénes, o por qué, o si llegan a acuerdo entre ellos, entre sus asociaciones y se nombran en tal, o que el Parlamento tenga, que es donde podemos hacerlo, para que no nos acordamos, pero el Parlamento es donde está la soberanía popular, y la soberanía popular es la que tiene que decidir qué hacer. A mí no me gusta el tema de la amnistía, pero se ha llevado a las Cortes y las Cortes las han aprobado. Ahora veremos si es constitucional, en Europa no sé qué, pero la soberanía popular tiene todo el derecho, las mayorías tienen todo el derecho a pronunciarse en leyes que sean justas, lógicamente, ¿no? Pero entonces yo creo que el Parlamento tiene que tener esa independencia. Lo que pasa es que el problema es que ya el Ejecutivo se ha unido al Legislativo, ya no distancia, y el Judicial se está uniendo también. Entonces al final parece que está todo mezclado. Así que habría que intentar buscar la forma de diferenciarlo, y eso a lo mejor no cambia por el sistema de elección de los jueces, sino por el sistema de elección de los diputados a las Cortes y al presidente del Gobierno, que el otro día en un artículo alguien explicaba, y de eso Miguel sabe más, porque de política sabe más que yo, hacer un reestudio constitucional donde el rey sea el jefe de la autoridad de Estado, tal no sé qué, y se elija al primer ministro por votación. Y entonces él nombra un gobierno y a su vez hay unas legislativas donde sale un parlamento que no tiene por qué ser el mismo que el presidente del gobierno, como pasa en Francia o pasa en Inglaterra o pasa en... Igual pasa por ahí para intentar buscar esa independencia, ¿no? No lo sé, de verdad que creo que es un tema complejo y difícil. El asunto de los recursos, ¿no?, que tanto Antonio como Fernando habéis dicho, ¿no? Precisamente hemos recomendado al principio del podcast un libro muy interesante que comenta precisamente ese tema, ¿no?, de que uno de los problemas que tiene la justicia en España, a diferencia de otros sistemas judiciales como el británico,
pues que aquí tenemos, pues se suele recurrir más que en otros países, ¿no? Es decir, se recurre más las sentencias. En otros países te sentencian y a lo mejor pues no mueves tanto como se hace aquí, ¿no? Por eso se alargan tanto los... Y antes de pasar a la pregunta, estamos hablando de la Unión Europea. Tienes que tener cuidado. Fernando, se te ha caído el tapón. Ya sabes que está muy... Que no, como no tiene, pues eso, la palanquita esta que se pega, ¿no? Así que ten cuidado que nos están viendo desde Europa, ¿sabes? Así que y no queremos que nos sancionen, ¿no? Que he escuchado, no sé si se escucha en el audio cómo se cae el tapón, y eso pues hoy en día es muy sensible, ¿no? Quería comentar, hemos empezado pues cuando hemos llegado había balones aquí en el plató, ¿no? Porque venían de grabar los de deportes. Hemos ahí hablado de las crónicas deportivas de Rajoy. Desgraciadamente, a veces me da un poco la sensación que los jueces, antiguamente, hablaba Fernando de la pena de telediario y demás, antiguamente pues sí, había cierta pena de telediario, se acusaba a nivel mediático, como comentabais con el tema de Paco Camps, pero a los jueces se les dejaba bastante tranquilos, ¿no? No se acusaba de lawfare. De hecho, siempre era esta famosa frase, ¿no? De hay que respetar los cauces de la justicia, ¿no? Hay políticos que sí que siguen cumpliendo pues ese protocolo, pero sin embargo hay políticos pues que acusan, ¿no? O incluso absuelven antes de que la justicia lo haga, como pasó con Magdalena Álvarez el otro día, ¿no? En un mitin del Partido Socialista, ¿no? Cuando Pedro Sánchez sabía antes de que fuese noticia pues que Magdalena Álvarez iba a ser absuelta, ¿no? Digo esto porque no tenéis la sensación, ponía el símil futbolístico, de que a lo mejor los jueces les puede pasar hoy en día como los árbitros, de que tienen mucha presión encima, es decir, de que están muy focalizados, tienen muy el foco encima, ¿no? Y quizá se debería dejar trabajar a los jueces, ¿no? ¿Creéis que les afecta? Antonio ha dicho antes que somos personas y que tenemos sentimientos y personas humanas, ¿no? Como decía Rajoy, ¿no? Yo siempre he dicho, comentabais lo de Paco Camps, esto lo dije en una tertulia y se me echaron un poco encima. Cuando Paco Camps le cantó las 40 al director de la SER de Valencia, yo dije que ahí entendía a Paco Camps, es decir, que no compartía su actitud, pero que le entendía, es decir, todos nos calentamos, ¿no? Como decía Antonio, y a veces pues no podemos calibrar nuestras emociones, ¿no? ¿Creéis que les afecta a los jueces o pasan en la mayoría de las ocasiones de todas estas acusaciones partidistas que se les hace? ¿Miguel? Determinados jueces, evidentemente, como todo, como los árbitros, igual, el símil es perfecto. Es decir, al final dependen de una decisión, entre comillas, política. La política también está en el fútbol, ¿vale? No política como una administración pública, sino como alguien tiene que tomar una decisión, hay un jefe, hay un líder, toma una decisión y hay una serie de personas que salen beneficiadas y otras que salen perjudicadas. Evidentemente la carrera judicial es una evidencia. Hay gente que le cuesta mucho llegar a donde está y no quiere perder. Todos sabemos, ya no hace falta explicar cómo se llega a ese consejo. Decisión parlamentaria, decisión del gobierno. Por tanto, es una decisión política. El que quiera estar en la cresta de la ola va a tener que bailar. Y va a tener que aceptar. O incluso a lo mejor no son gente afines, ¿no? Lo habéis dicho al principio del programa, ¿no? Afines a esas ideologías de un lado o de otro. Me da exactamente igual. Entonces, evidentemente, también hay una carrera política, y como hay una carrera política, habrá gente que a lo mejor sí que le puede dar exactamente igual, pueden ser muy objetivos, intentan hacer lo mejor posible y no dañar de manera subjetiva y ceñirse a los hechos. Y habrán otros que sí que estarán muy pendientes de cómo suena el teléfono para tomar una decisión u otra. Por tanto, esto es la vida. Es decir, somos humanos y evidentemente dicen que todos nos podemos vender o comprar, ¿no? Por tanto, en cualquier ámbito de la vida, no solamente en este sentido. Por tanto, yo creo que ellos no son ajenos a este mundo. Entonces, como no son ajenos y además hay una decisión directa del brazo político, por tanto, yo creo que sobran las palabras. Evidentemente, hay gente que sí está presionada o simplemente que quiere jugar a esas cartas. Fernando.
Sí, a ver, como he señalado, yo creo que los jueces son personas, son una evidencia y que no están, no se abstraen de la realidad que les rodea. Pero claro, luego también hay jueces que juegan a ser políticos. No tenemos más que ver el Consejo de Ministros, tenemos a la ministra Robles, al ministro Marlaska, o sea, son jueces. De hecho, el caso de Marlaska es paradójico porque él fue vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PP, pero es otro tema. Entonces, ellos también juegan a ser políticos. Pero yo creo que más la presión viene del entorno mediático, sobre todo cuando hay juicios mediáticos. Hablo en este caso, el juicio al Prusés, por ejemplo, hablo del juicio a la Manada, que también fue muy, muy mediático. Creo que ahí es cuando realmente ellos sí que se ven, o el caso de los ERE, la jueza Alaya, creo que ellos sí que se ven de alguna forma como condicionados de algún modo, porque al final, como decía, pues no se abstraen de la realidad que les rodea. Y ahí sí que puede que esa influencia sí que se vea plasmada de alguna forma en la toma de decisiones, pero yo quiero creer que al final esta gente sabe de leyes, pues si son jueces es por algo. Es decir, al final ellos son los que más saben y quiero entender que si están en ese lugar es porque pueden tomar la decisión que mejor se ajusta a derecho. Antonio. Yo abundaría en lo que han comentado los compañeros. Son personas y se ven en muchos casos presionados, y si no que se lo digan al juez que ha abierto la causa contra los fiscales que publicaron datos del novio de Ayuso, ¿vale? Ese juez desde el primer día ha sido atacado por varios medios de comunicación, hasta por el presidente del gobierno, diciendo todo porque está viendo, o el juez que ha abierto la causa contra Begoña Gómez, la mujer del presidente, por presunta corrupción o lo presunto lo que sea. Esos jueces están siendo señalados totalmente, pero desde el primer día por los partidos políticos. Bueno, por el partido político, el Partido Socialista y por Sumar. Yo creo que aquí el problema, aparte del sistema, creo que el sistema de elección perfecto no existe. Creo que el sistema judicial perfecto no existe, igual que el legislativo no existe, igual que el ejecutivo pues no existe, y cada uno queremos doble vuelta, otros no, otros la ley de don, el otro el voto directo. Es decir, esto siempre será discutible y yo creo que es muy subjetivo. Pero yo creo que sí que hay algo importante, y es que hasta ahora, al menos en apariencia, no ha habido ningún presidente del gobierno que se saltara ciertas normas. Y yo creo que es aquí donde está el meollo de la cuestión y no estamos haciendo hincapié. Y es que el señor presidente de este gobierno, que para mí está haciendo política, le guste a muchos o no nos gusta a muchos, y yo soy el primero que no me gusta muchas de las decisiones que toma, creo que sí que hay una cosa que está haciendo muy mal. Y es que está criticando a la justicia cuando no le interesa. De hecho, es el primero en criticar. Como tú bien has comentado antes, Jorge, hizo público la sentencia del Tribunal Constitucional antes de que fuera público, pero ya tenía esa información, que entiendo que la tuviera, porque si hay algún vocal que quiera ganarse puntos, oye, presidente, que hemos votado que Magdalena Álvarez queda libre, y él lo sabe, a lo mejor no porque haya presionado, sino porque alguien ha querido hacer puntos, pero que él encima lo haga público y diga, no, aquí el que es el más listo del pueblo soy yo sé todo, Magdalena, tú eres mi ángel de la guarda. Creo que eso está demostrando que él no le tiene ningún respeto a la judicatura. Creo que esa forma de juzgar criticando al Partido Popular por no haber llegado a un acuerdo, que creo que tiene parte de responsabilidad, lógicamente, el Partido Popular, esa forma de funcionar yo creo que es lo que está haciendo daño a la política, porque hasta ahora habían casos concretos. No se habló del Laffer o de cómo se diga esto de que los jueces hacen política hasta que empezó a haber cosas contra el Partido Socialista. Antes no se hablaba de eso. No habla de la política de los jueces, al menos tan abiertamente. Fue a raíz de empezar el caso, el anterior al Coldo, una serie de cosas que ha habido, que empezar, si los jueces están haciendo política, y si en España y nunca se había hablado tan abiertamente de eso. Entonces creo que este presidente del gobierno, en este caso concreto, no voy a analizar creo que en este caso concreto ha dado un paso que demuestra un poco de tú que eres más político sabes eso, es autócrata, ¿no? Está tomando decisiones que no parecen muy democráticas, sino muy autócratas. Es decir, yo tengo el poder y como soy el presidente del gobierno, que yo he sacado la mayoría en el Parlamento, puedo tocar a la justicia, tocar a la política, tocar a los jueces, tocar a la banca, tocar a las empresas,
Porque está haciendo lo mismo con las empresas semipúblicas, con las públicas, con las privadas. Está haciendo lo mismo. Ahora ya que si hemos entrado en Telefónica, está tomando decisiones que yo creo que es un salto que poco a poco, medios de comunicación, poco a poco es muy autócrata. Y eso es lo que perjudica realmente a la judicatura. Porque si hubiera un presidente del gobierno que no hubiera hecho eso, nadie estaría hablando ahora de si los jueces hacen política o no. Veríamos normal que se volviera a abrir lo de Mónica Oltra porque se había abierto 50.000 veces anteriores a otras personas. Y lo hubiéramos visto normal, pero ahora no, es que los jueces conservadores, la derecha, que viene la extrema derecha. Claro, es que la culpa ahora de todo lo que les pasa a ellos es culpa de la extrema derecha y de los fascistas. Oiga, no, que ha habido gente suya que ha metido la mano en el cajón, presuntamente. Y es un mensaje peligroso. Sí. Entonces creo que este hombre está dando una serie de pasos, en algunos, pero en este concreto yo creo que está actuando de una forma muy autócrata. Está subiendo nivel y mientras que se lo vayamos permitiendo, va poco a poco, pasito a pasito. Y creo que este acuerdo del Poder Judicial, y volvemos al tema, en Bruselas, y vuelvo a lo mismo, porque lo pidió el Partido Popular que fuera Bruselas que iniciara el intermediario, creo que es lo que ha menguado un poquito ese asalto que él quería hacer al Consejo General. Porque si de verdad hubiera hecho el asalto que él quería al Consejo General del Poder Judicial, estaba amenazando al Partido Popular de nombrar a los jueces ya directamente. Y lo hubiera hecho dentro de unos meses seguramente. Para que, gracias a Dios, estamos en Europa. Si Pedro Sánchez no hubiéramos estado en Europa, no sé qué hubiera hecho, ¿eh? Pero Europa, lógicamente, le frena. Porque ya le dijo que no le mandaba más fondos europeos si no arreglaba este tema. Y él, sin fondos europeos, España no funciona, ¿eh? No, pero Europa me recuerda a la madre que no le da la propina al hijo, ¿no? Con los fondos europeos me ha hecho gracia eso, ¿no? Sí, pero es que... Celebre su frase esta de esa pregunta retórica de la fiscalía de quién depende. Es que es verdad. Y el tema de lawfare, tú antes, Antonio, hablabas de que es cuando afecta a cosas del Partido Socialista. Yo diría más que es cuando afecta a casos que tienen que ver con él, con Pedro Sánchez exclusivamente, sí, porque cuando salió todo el rollo este de los SER en Andalucía, que él no estaba en el liderazgo del PSOE, nadie hablaba de lawfare. Se ha empezado a hablar desde que este señor está en el liderazgo del PSOE y es presidente del gobierno. Sí, desde luego Pedro Sánchez daría para un podcast entero, ¿no? O sea, para varios, ¿no? Para una serie, ¿no? Bueno, la serie... Una serie de Netflix. Una serie y acabaría... Una serie de terror. Y acabaría... Vamos, se quedaría solo. Una serie de 8 capítulos de Netflix. Sí, mueren todos. En primera temporada, luego vendría la segunda, la tercera... Hay que decir que la serie está hecha, lo que pasa es que nadie la quiere comprar, ¿eh? O sea, la de Pedro Sánchez. La de Pedro Sánchez. O sea, no es esto va en serio, llevan años a ver si la compran. Yo creo, ni la televisión española. Pero es un detalle. El otro día venía en prensa un juez no ve delito en que el presidente del gobierno haya presentado su libro pagándolo con dinero público. Resulta que él se lleva el beneficio del libro, se lo lleva él, según parece. Hace una presentación con ese señor de Telecinco, como este que hacía Sálvame. Sí, hace la presentación pública, lo paga el gobierno, lo paga el Estado, lo pagamos los ciudadanos. Y resulta que eso no es delito, eso no es prevaricar, eso no es malversación de fondos públicos. Pregunto, ¿eh? No. Y luego la sospecha de si realmente lo ha escrito él, que eso es otro tema. Bueno, bien, pero aparte de eso, tú lo presentas con dinero público y el beneficio te lo llevas tú. Y eso no es malversación de fondos públicos. En cambio, que te regalen 2 trajes, que supuestamente te regalen 2 trajes, eso sí que vale 168 páginas del País y que tengas que dejar del presidente de tu comunidad autónoma. Yo de verdad. Y luego dicen que hay lawfare ahora. Por favor. Nos quedaríamos solos, ¿no? Pero desgraciadamente, por favor. El tiempo, pues caballeros, ya sabéis que es limitado. Vivimos en la era de la atención y como nos pasamos más de 50 minutos, la gente no nos escucha. Así estamos, así estamos. Pero bueno, ha sido un placer, Antonio, Miguel, muchas gracias. Igual, Fernando. Un placer y un abrazo pues a los 3, muy fuerte. Y bueno, también un abrazo a Víctor, el técnico, que es el que está en la retaguardia, pues eso, el alma, total. Estaríamos aquí solos. Y gracias también pues a la Cantí TV y a TRTAP por cedernos
esta es su casa. Sean buenos, gracias por escucharnos y un abrazo muy fuerte. Plaza Podcast.